Shalom, shalom, y vamos a continuar con el tema de lo que es la fe y lo que es la locura. Muchas personas se han envuelto en lo que es Kabbalah, sabiendo, o no, mejor dicho, no sabiendo en qué se está metiendo. Obvio, esto es lo que ha sido algo de un modernismo actual en la cual muchas personas se están beneficiando de la ignorancia de mucha gente, sabiendo que no saben nada de la Kabbalah. Y entonces van y dan enseñanzas y clases sobre lo que es la Kabbalah, la cual ya han habido varios rabinos que se han opuesto sobre este tema de hacerlo tan accesible a las masas de personas que llegan a confundir lo que es Kabbalah, y como resultado mucho se ha involucrado en una forma de ocultismo judaica que realmente el mismo Febrea no lo apoya. Pero hay que entender lo que es lo falso de la realidad. Hay que entender lo que es la esencia básica de lo que es el Kabbalah y lo que es hoy se enseña para asuntos de ganar plata y conseguir seguidores a sus movimientos. Obvio, como habíamos empezado en estas series, sabemos claramente que hoy en día no está realmente la Kabbalah en existencia, porque muchas de las fuentes nos han indicado que realmente la Kabbalah, los mismos cabalistas del tiempo antiguo, cambiaron los textos y los manuscritos para que los verdaderos podían descifrarlo, y aquellos que estaban engañando a la gente podían malentenderlo, tocando fuentes de material y libros que realmente malguía a aquellos laicos. Y esto está basado en la obra del rabino Jacob Hillel, la cual tiene el apoyo de muchos de los grandes en Israel, que habíamos mencionado desde el principio. Ahora hemos partido de lo que es esta parte del lado de la pureza, y habíamos dejado sobre quién había transmitido la Kabbalah. Como habíamos dicho, la Kabbalah no fue transmitido al presente por Shimon Bar Yochai, sino fue la creación del libro del Zohar del rabino Moshe de León, que podemos decir que tenía fuentes de Shimon Bar Yochai, pero realmente no fue Shimon Bar Yochai. La misma esposa del rabino de Moshe de León había dicho que él aludó a que fue con fuentes de Shimon Bar Yochai con el fin de que su obra fuera famosa y más popular entre la comunidad judía, y esto en sí tiene un nivel simplemente como literatura de la época del siglo XVI por la pluma del rabino Moshe de León, tremendo comentarista sobre lo que es la Torah con una perspectiva más profundo en los asuntos más esotéricos de lo que es los 5 libros de Moisés. Pero muchas personas han basado esto para crear un sistema entero, que fue lo que sucedió con el Arizal, que comenzó a crear un sistema entero de lo que es un sincretismo, de lo que es ciertas ideas que estaban existentes. Ahora, para entrar en lo que era el Arizal y para entender en cuál y dónde se apoyaba, claramente el gran logro de él fue de combinar las tradiciones sefaradí con ashkenazí, porque su madre era sefaradí mientras que su padre era ashkenazí. Pero eso no es el tema del estudio de hoy, y podemos descifrar y ver si de verdad era uno de los ascéticos del tiempo o no, y si realmente él era inmediatamente recibido o fue recibido con muchos rechazos, como los Mithnagdim de su tiempo lo había hecho. Pero este no es el tema del día de hoy. Vamos a ver ahora los 4 mundos que habíamos aprendido, que Dios creó 4 mundos que había escondido la luz o los atributos en etapa en la cual cuando entró a este mundo material. Y esto todo está basado principalmente en el concepto de Bereshit, desde el principio, en los primeros versos, que el mundo de Atzilut, él sostiene y dirige todos los mundos, todas las dimensiones, dirigiendo el mundo más bajo, que es el mundo de Asia, que es de acciones, en la cual se enropa mensajeros. Es aquí en esta esfera donde los ángeles, los intermediarios espirituales, cuyas fuentes del mundo de la Bería, Yetzira, y los niveles más altos de Asiya,
Vemos también la parte de lo que es la constelación, que son intermediarios más bajo, en la cual llega a traer la parte más bajo de la arcilla. Pusimos al principio de este video los diferentes mundos así mencionados. Dios empoderó o le dio capacidad a estos intermediarios para ejercer influencia sobre lo que es el terreno celestial de acuerdo a sus obras, con el fin de poder preservar la libertad de escoger el libre albedrío al hombre del bien y el mal. Dios creó lo que es mundo de impureza correspondiendo al paralelo del mundo de santidad o de pureza. En estos mundos de impureza también invirtió a poderes para influenciar a los seres terrenales. Es por eso que alguien me pregunta acerca, por ejemplo, del horóscopo. Claramente el horóscopo no tiene poderío sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, si mira a cada lo que es signo del horóscopo, llega a tener una tendencia de describir la naturaleza de aquellos que han nacido bajo de ese mastro, esa estrella. Y esto es algo de lo que es la naturaleza física en la cual está bajo de estos poderíos. Sin embargo, nosotros no podemos creencia ni fe en eso porque sabemos que Dios es mucho mayor que todas estas cosas. Y es aquí que finalmente el Eterno es soberano sobre todo y retiene el poder y hace lo que a Él le plaza al nivel de la creación y puede cambiar lo que ha sido decretado o ordenado. Ahora aquí vamos a venir a lo que es el tema de los nombres. Baruch atah Adonai Elohim Melech Shehakon Yahweh. Muy bien, los nombres divinos. Hay una responsabilidad muy grande de guardar y honrar los nombres. Los primeros 12 letras del nombre fue enseñado a cada uno de nosotros. Cuando fue comenzado a ser usado, se nos enseña que tenía que ser con un nivel módico de modestia por los sacerdotes. Y como dice el rabino Yehudá en el nombre del Rab, que las 42 letras del nombre fue solamente enseñado a una persona modesta, una persona humilde, una persona de edad media, que no se pone fácilmente enojoso, o que no se embordachara, o que no insiste en sus derechos completos. Quiero que ustedes vean lo que dice la Gemara en Kedushin. Estamos hablando simplemente de las letras del nombre sagrado. La característica de la persona que se podía enseñar estas cosas tenía un grado de lo que nosotros habíamos dicho en los otros videos de temor del Eterno, que fuera una persona modesta. No puede ser una persona que se emborracha, ni una persona que insiste en sus derechos completos. Cualquiera que sabe esto y es cuidadoso en guardarlo en su pureza, es amado al cielo y sobre la tierra, y lo mira con gran reverencia, y llega a heredar el mundo y el mundo por venir, dice la Gemara en Kedushin 71a. Es decir, las cosas santas se dan a personas que son modestos y son muy cuidadosos de guardar esa modestia de santidad. Los nombres divinos son las herramientas de Dios para así hablarlo. A través del conocimiento de los secretos recibidos, ellos contienen y uno puede tener poder sobre la creación y literalmente hacer milagros. Aún para aquellos que no saben, la persona de la historia que mucha gente llama Jesús, tenía el conocimiento del nombre sagrado y utilizó el nombre para hacer las sanaciones y los milagros que él hizo. No era algo no común, era algo que era común aún de los mismos fariseos que sabían utilizar el nombre sagrado en lugares sagrados para hasta hacer lo mismo y más de lo que hizo Jesús. Estos nombres fueron revelados por Dios a Moshe, transmitidos a los otros profetas y dado a los Tanaim y a los Amoraim. Después de la obra se definió su carácter, podían lograr un nivel alto de lo que es piedad, y los profetas y los sabios eran capaces de poder vestirse de ropas espirituales en cada letra del nombre sagrado. Ellos entonces eran capaces de usarlo para su propia alma como una escalera espiritual para trascender a los mundos superiores, una escalera que fue puesta sobre la tierra que llegaba hasta el cielo. Esto es una alusión al sueño
de Jacob. Yo creo que ustedes entienden que el Bereshit 28:12 habla de un sueño que tuvo Jacob y estaba en el mundo de los sueños. Es decir, que lo que experimentó Jacob no fue algo fisiológicamente aquí en la tierra, sino nos dice la Torá fue en el medio de lo que era entre despierto y dormido, en el sueño de la noche. Y fue ahí que conoció cómo hacer uso del nombre y controlar las fortalezas o las fuerzas de la naturaleza para poder lograr los milagros. Y ellos estudiaron los nombres con el fin de realizar lo que es poder y habilidad o fuerza utilizando el nombre de Dios. Esto también concuerda con lo que dice Parder Rimonim Sha'ar 22 Perek 1 96d. Ahora el rabino Ishmael y el rabino Akiva utilizó el nombre para expander y mejorar su comprensión y memoria para tener lo que era la inspiración divina. Sha'ar Ruach HaKodesh, que es siendo influido por el Espíritu Santo. Esto está en la obra del rabino Ishmael en Sha'ar Ruach HaKodesh 13b. De ello la escritura dice, y él me deseó, y yo lo rescaté y lo elevé a él por causa que conoció mi nombre, y me llamará a mí y yo le responderé, dice el Salmo 91:14. Quiero que ustedes notan en este salmo, dice que conocerá mi nombre, no que utilizará mi nombre. Esto es algo que también el Ritbaz Magen David menciona y hace perspectiva. Es claro que las escrituras dice que los profetas no usaron los nombres para uso personal o beneficio personal, más bien ni siquiera para salvar sus propias vidas cuando podían hacerlo. Eliahu estaba totalmente perdido en el desierto por 40 días y Jeremías fue echado en un hueco en la tierra y ninguno de ellos invocaron al nombre del Eterno para salvarse. Ya a veces en su comentario de lo que dice en Eruvin 43a nota de que no se utiliza el nombre para salvarse mismo. Cuando Isaías o Yeshayahu pronunció uno de los nombres para su propio beneficio, él cayó en las manos de los enemigos y fue matado. Eso nos enseña en el Sefer HaIkarim de Albo, en el capítulo 1, verso 18, como enseña también la Gemara. Menashe, rey de Judá, dijo al profeta Yeshayahu: vuestras palabras contradicen aquellos de Moshe Rabbeinu, o Moshe, y por lo tanto te doy la sentencia de muerte. Yeshayahu le dijo a sí mismo: si he hablado en mi propia defensa, que Menashe no acepte mi refutación de su cargo. Él me ejecutará y el cielo me juzgará por asesino. Si yo no hablo por mí mismo, mi propia defensa, él me va a ejecutar, pero el cielo me juzgará por un error de juicio. Por lo tanto, Yeshayahu pronunció el nombre inefable y de una forma milagrosamente fue absorbido a un árbol. Menashe había dicho que el árbol cayó y por lo tanto cuando la hacha hackeó el lugar, fue el lugar de su boca, y Yeshayahu murió, y por lo tanto él había llamado una vez a Israel un pueblo de labios impuros, y por esto fue juzgado el profeta Yeshayahu. Y esto lo dice en la Gemara Yevamot 49b. Es decir, lo que procedía de la boca de los profetas era juzgado de una forma tan crítico que aún era juzgado en lo que procedía de su boca. Y esto era el estándar de un profeta. ¿Cuánto más de estos falsos cabalistas que salen por ahí diciendo que esto y esto y esto va a suceder? Las condiciones de usando el nombre sagrado es de gran restricción. Dice el rabino Ishmael que había oído una voz placentera decirle: cualquiera que conoce mi nombre y no lo usa será galardonado de gran medida y heredará lo que es el jardín de Edén y se sentará ante mí como un discípulo. Pero aquellos que lo usan y se cambiará lo que es el galardón a castigo, y yo lo voy a entregar
a un ángel cruel. Esto lo dice Gilgalot de Rabbi Ishmael en el Sefer Merkabah Shelimah. Interesante. Hay circunstancias limitadas en las cuales está permitido usar el nombre sagrado. La mayoría de las personas que están por Facebook y YouTube, que siempre tratan de pronunciar o escribir el nombre, hacer alusión que este nombre se refiere a un personaje humano, están cometiendo una profanación del nombre sagrado, y el Eterno no tomará por vano lo que están haciendo. Es decir, van a tener sus consecuencias en hacerlo. Mira sus propias vidas. Cuando es juzgado por el Eterno, las circunstancias y las cosas cambian, y van a preguntarse por qué me está pasando esto. Quizás está utilizando el nombre sagrado de una forma que no está permitido, según lo que dice la Torá, lo que dicen los sabios. Por lo tanto, las circunstancias están muy limitadas cuando está permitido a los que se puede utilizar el nombre. Ahora, vamos a ver cuándo se puede utilizar el nombre. El nombre o los nombres pueden ser usados simplemente para evitar peligro al pueblo colectivo del pueblo judío, o para santificar el nombre, es decir, para que el nombre de Dios sea engrandecido en el mundo. Esto también lo apoya lo que dice el Sefer HaPeliah en su introducción, es decir, cuando es con un asunto sagrado para santificar el nombre del Eterno, se puede utilizar el nombre del Eterno con ese fin, uno de los nombres del Eterno para algo, para que el Eterno sea lo que es santificado. No hace mucho yo mencioné este mismo concepto cuando una persona, una mujer en particular, claramente estando casada con un yehudí, trató de salir diciendo que no estaba casada, con el fin de tratar de casarse con otro judío. Y le había advertido a esta persona, y todavía está advertida, que si llega a tratar de contraer matrimonio, por causa que es un gran delito delante del Eterno de cometer lo que es adulterio, estando esta mujer todavía casada, vendrá lo que es sobre esta persona un gran mal. Y esto se lo dije delante de lo que es la presencia del Eterno, y hasta el día de hoy ha puesto en su Facebook que está divorciada, cuando esta cosa es totalmente una mentira, una falsedad. Y ahora yo se lo digo a ustedes en público para que cuando ocurre lo que está en la intención de esta persona, esta mujer judía, el querer hacer, que es casarse con una otra persona judía sin haberse recibido un divorcio apropiado por los rabinos, verá entonces que lo que estoy diciendo es algo serio, y que con el Eterno nuestro Dios no se juega. Dios dice claramente lo que dice en su palabra, y si vamos de creer en lo que es el nombre de Dios y que vamos a santificar el nombre de Dios, entonces que esto sea para santificación del nombre de Dios. Cuando vean y escuchan el gran daño que esta persona va a hacer a hacer la maraña que está tratando y el engaño que está tratando de hacer por allá en un país de Latinoamérica, cuando lo hagan. Y ustedes, créanme, lo van a saber, porque esta persona es una persona conocida, y cuando se enteran van a ver y que el nombre del Eterno sea santificado como resultado de esta cosa que había advertido a esta persona, y en forma pública. Bueno, antes de usar los nombres, el que usa el nombre tiene que removerse de todo sentido de impureza que viene a un contacto con los muertos, cosa de mortandad. A esto se puede ser logrado a través de las cenizas de lo que es la vaca roja. Después de la destrucción del segundo templo, el rabino Tarfón se purificó y se limpió con estas cenizas de la vaca roja, y las cenizas habían sido perdidas de hace tiempo, y esto lo menciona aún el Arizal, que por lo tanto, siendo que no hay forma de purificarse, es mejor ni siquiera mencionar el nombre del Eterno hasta que haya el medio de poder purificarse. Obvio, hay otras formas de poder purificarse sin el uso de lo que es las cenizas de la vaca roja, y yo no voy a entrar en esto en esta clase. El que va a utilizar el nombre tiene que ayunar y estar en un estado de santificación y pureza, y debe excluirse de su lugar, de sus pensamientos, para que no sea disturbado. También debe estar solo, y mejor debe estar de un socio de estudio para que lo cuida de estar estropezándose del camino. Un día el rabino Nehunia
Ben Hakana estaba meditando con Kavanah, es decir, con concentración muy fuerte, y su alma había ascendido y no había regresado. Solamente fue cuando el ordo sabio lo tocó sus manos, había llegado a lo que es al borde del vestido, en cuestión, asunto cuestionable de pureza, que fue que el alma de este rabino regresó. Eso está en el Hol de Rabbi Ishmael. Una de las cosas por las cuales está prohibido también, porque esto involucra poder salirse del cuerpo de uno y en peligro, y pone en peligro lo que es su vida en este mundo, y por lo tanto ningún ser humano tiene ese derecho de poner su vida en peligro, y por lo tanto esto es una de las cosas que también se riesga cuando se vuelve en este aspecto. La persona que puede con derecho a usar el nombre santo es aquel quien dice la escritura, el quien es asignado sobre muerte. Alamot al-Mavet te ama. Es decir, en Shir Hashirim, capítulo 1, verso 3, dice esto. Esto es que uno es tan sin pecado, tan puro, que todos sus acusadores, incluyendo el ángel de la muerte, llega a ser su amistad, su amigo. Ten en mente que cuando comprendan que el ángel de la muerte no es el enemigo, porque en ciertos mundos religiosos siempre están mirando que el ángel de la muerte es el gran enemigo, cuando realmente es simplemente la misma presencia divina tomando el cuerpo. Y esto también lo menciona el Arizal. Ahora, vamos ahora a ver lo que es explotando la corona. Cualquiera que usa o utiliza el nombre bajo cualquier otra condición cae entre las manos de sus enemigos y muere joven, y en sí entrega su porción del mundo venidero, es decir, llega a cancelar su porción en el mundo venidero. Esto según de nuevo el Sefer HaIkarim del Rabino Albo. El que explota la corona desaparecerá, desvanecerá, dice Pirkei Avot capítulo 1, el verso 13. Esta es otra de las razones por que la gente no se debe de estar involucrando en lo que es asunto de Kabbalah, porque se expone a lo que es estas ideas, en la cual puede ser algo negativo a su vida cotidiana. Mal usando el nombre es como robando lo que es la sortija del rey, y utilizándolo de una forma caprichosamente tiene castigo de muerte, y esto también lo dice el Sefer HaIkarim capítulo 1 verso 18. Belshazzar pagó con su vida utilizando lo que era las vasijas sagradas del templo, en la cual un hombre hizo de esos objetos que tenía ya un nivel de santidad y lo removió por transferir otros objetos. Seguro aquellos que usan lo que es el nombre inefable sin siendo digno en sí, rinden su vida en cancelación de su vida. Esto también es algo muy peligroso. Es decir, un perfecto ejemplo, hace recién el cuñado mío perdió varias de las casas, entre ellos está una casa que fue transformada en una sinagoga. Esa sinagoga tiene un nivel de kedusha, de santidad. Ahora está de nuevo en el mercado, y una de las cosas que sabemos que el que compra esa casa y trata de usarlo de una forma normal y no con la misma forma que tenía de kedusha, hay cosas malas que le va a venir sobre aquellos que compran esa casa. ¿En qué sentido? No es que estamos supersticiosos, porque simplemente fue utilizado para un propósito sagrado, y por causa que la dignidad de los que estaban utilizando no estaba al mismo nivel, se cayó en desuso y cayó bajo lo que fue lo mismo que pasó con el templo, que fue destruido o removido de las manos de los que estaban administrándolo. Y como resultado de esto, está ahora en una posición, se puede decir, nublosa. Ahora, es un gran mitzvah si se puede rescatar esa casa, comprarlo y de nuevo traerlo a su uso anterior, elevando lo que es la Kedushá. Pero, ¿quién tiene hoy en día $200,000 para poder dedicarse en un gran mitzvah como esta? Si ustedes lo tienen, me deja saber, puedo ir a comprar la casa y esta forma de mover lo que es
que caiga en mal uso. Yo con mucho gusto, después de eso, lo podemos utilizar lo que es para una sinagoga. Hablaré más sobre eso para cualquier persona que tiene lo que es la afición y la comprensión de entender cuál es este mitzvah. Me das una llamada y podemos platicar en persona aquí en la Florida y así ver cómo podemos rescatar esa casa que fue utilizado como un Beit Midrash, un lugar para reunión que fue utilizado y cayó en las manos de personas no judías por causa de el error que se había cometido ahí. Llámame, tienes mi teléfono si desea hacer esta mitzvah. Y estoy hablando de ustedes los judíos que miran esto. Llámame en persona. Esto es algo serio. Bueno, vamos a seguir adelante con esto. Cuando las vasijas cayó en las manos de Belshazzar, él pagó con su vida. También un gran mitzvah de poder de mover esas vasijas de las manos de personas que la habían mal usado, traído a lo que es a reducir la santidad, a regresarlo, como estamos hablando de la casa. El discípulo del rabino Yehuda Hajasi decidió a poner a prueba el proceso de manipular el nombre divino. Una noche un hombre fue a una cueva de bestias salvajes y pronunció los nombres y fueron salvados. Aprendiendo sobre el incidente, el maestro ordenó que regresara al mismo lugar y que se quedara la noche sin invocar el nombre divino. En esta forma habría de poder expiar por sus pecados en este mundo y no perder la porción en el mundo venidero. Y así sucedió. Cuando llegaron fueron devorados por las bestias salvajes. Esto lo nos dice en Menachem Azaya de Pano y Kafne Yonah, capítulo 1, verso 110. Por utilizando el nombre para salvar, para hacer milagros, Shabbatai Tzvi engañó a muchas personas pensando que era el Mesías. Creo que ustedes sepan, utilizando los nombres para hacer milagros no es nada nuevo para los potenciales Mesías que quieren comprobar que son el Mesías. Shabbatai Tzvi hizo la misma cosa, Jesús hizo las mismas cosas, y a través de nuestros siglos aún más contemporáneos hicieron las mismas cosas. Y por lo tanto, hasta que fue totalmente traído a desgracia, convirtiéndose él mismo a Islam para salvarse su vida. Dice acá, yo juro por la vida del eterno, yo juro por la vida eterna, que yo fue dicho por mi abuelo, dice el rabino Moshe Galanti, y por los otros sabios, de que la generación y todo este episodio de Shabbatai Tzvi vino a lucir por causa que él utilizó los nombres santos. Nuestros pecados causó que viniera a este mundo para probar y ser piedra de gran tropiezo a grandes como pequeños por igual. Esto lo dice el rabino Moshe Hazik en El HaMitzvot, Mitzvah 513, mandamiento 303, indicando no debemos estar usando el nombre del Eterno así como hizo Shabbatai Tzvi y como lo que hacen ahora hoy en día muchos cristianos y otros que creen que conocen el nombre y que hay que usarlo. En conclusión, usando el nombre aparte de santificar el nombre de Dios o con el fin de salvar al público que por algún edicto que nos fuerza a lo que es la asimilación, está prohibido. Utilizándolo para adquirir fama o dinero o algo mayor es una violación extremadamente seria. Ahora, ¿qué vamos a decir sobre pronunciar? No estamos hablando ahora utilizar, sino pronunciar el nombre. El Arizal prohibió pronunciar los nombres por causa de que ellos están en un estado de impureza ritual y ninguno de nosotros somos suficientes justos y perfectos para utilizarlo. Autoridades también de recién, como el rabino Guttmacher de Sefat Panea, que explicó que el dicho del Rabá Bar-Barjana en Amar 9 y el rabino Eliezer Papo también avisó contra aprendiendo los secretos de los nombres santos y con sus métodos de aplicación
por no sea que uno es tentado de utilizarlos, o aún el estudio con el fin de aprenderlo está prohibido. O cuanto más aquellos que quieren aprender los 72 nombres y letras del nombre sagrado, están prohibidos hacerlo, porque lo va a llevar a querer ponerlo en práctica. Y es por eso que aún el conocimiento, como también la práctica, según muchos de los sabios, está prohibido. ¿Por qué se quiere meter en problemas? La sabiduría está perdida. En nuestro tiempo el uso correcto de los nombres ya no es conocido. Los sabios antiguos que conocieron cómo y cuándo se usan los nombres, deliberadamente se rompió la cadena de la tradición oral y no fue enseñado esta sabiduría a los discípulos. Esto es muy importante. Una vez que la cadena se rompe, no hay forma de conectarlo. Y todos los esfuerzos de los grandes cabalistas y los hasídicos es un esfuerzo de tratar de reconectarse a esa cadena. Una vez que algo está roto, es muy difícil de recomponer. Aún el Arizal, que sin duda dicen algunos, y yo personalmente, en mi opinión, también lo pongo a duda, pero el Arizal sin duda tenía la forma correcta de la forma como se escribía el nombre y el uso del nombre. Y él no lo transmitió su conocimiento aún a su más cercano discípulo. ¿Qué es lo que significa esto? Amigos, nadie sabe la forma correcta de pronunciar el nombre, ni la forma como se escribe el nombre. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos delante de nosotros es algo que fue traído a nosotros de una forma escondida para que podamos tener en mente cuando estamos diciendo la palabra del tetramegatón, el Eterno, el Señor, estamos refiriendo en nuestra mente y corazón de ese nombre sagrado que está escondido. Todo lo que está en nuestras manos hoy en día, en las tradiciones así archivados en los libros, está totalmente corrupto. Y esto lo dicen los mismos cabalistas. Pero aún sus obras clásicas sobre el tema, como el Sefer HaYetzirah y el Helajot del rabino Ishmael, no son confiables. Para comenzar, los sabios escribieron sus usos concisos y a la vez puso un lenguaje de velo y dejó la esencia sin escribir. Esto lo dice el Rebaz, el Magen David y subsecuentemente el Rishonim, y deliberadamente insertaron errores en su forma de escribir y métodos de aplicación del nombre santo para que personas inescrupulosas no habría de usar la corona por propósitos ulteriores. Hoy en día, estas personas charlatanes que van diciendo cabalista, mekubalim, esto y lo otro, puede hacer sanaciones y todo. Amigos, si vienen proclamando que son milagreros, huye de ellos como si fueran falsos. Porque exactamente un verdadero mekubalim no hace esas cosas. No se pronuncia a sí mismo como un gran evangelista que viene para sanar y eso no lo hacen los verdaderos. Aún más errores resultan por las copias no adecuadas, es decir, copiando los mismos errores y añadieron a esos errores. A través del curso de generación, un escriba copió de otros textos que no había entendido, puso una yod donde tenía que haber cambiado a una vav, puso un dalet a donde tenía que haber un reish. Es como decir, poner una eye donde estaba supuesto poner una V y un D donde estaba una R. Un lector ordinario correctamente habría de corregir esto en su contexto, pero estas cosas no son conocidas por los cabalistas en este asunto y no hacen compensación por sus errores. El Arizal, que podía haber corregido todos estos errores, dicen los que siguen el Arizal, pero que no lo hizo por temor por personas inescrupulosas y no usar el nombre y sus motivos ulteriores. Esto lo menciona el rabino Shlomo Sholomeo y Shevhei Ha'ari Aran Tová edición 31b. Precisamente esta sabiduría, y déjame repetir esto, esta sabiduría tan preciosa ha sido perdido a nuestra generación. Entonces, siendo este el caso, todos aquellos que se involucran en la Kabbalah actualmente es involucrándose en lo que es fábulas y misticismo supersticioso. La Kabbalah práctica con los 7 firmamentos están conectados en el mundo de asilla, de acción,
y cada uno de los 7 corresponde al firmamente del lado del maldad, la cual está conectado de asilla de acción. Esto dice Etz Chaim 43.2. Después de la purificación de las cenizas de la vaca roja, que fue perdido en el tiempo de los Amoraim, ya no hay posibilidad de entrar en la orquídea, en el mundo de la Yetzirah. Los cabalitas entonces fueron restringidos al mundo de Asiyah, que es el mundo más bajo y es muy diferente que lo más elevado. En el mundo Atzilá es completamente bueno. En el mundo de Bería está más o menos bueno. En el mundo de Yetzirah hay mitad el bueno. En el mundo de Asiyah, sin embargo, la mayoría es malo y un poquito de bueno, y está contenido como una mezcla de bueno y malo. Y es aquí, en esta esfera, donde se mueven estos cabalistas, que se involucran en lo que es ocultismo o lo que es espiritismo, espiritualismo, y es por eso que es una línea tan problemática, porque lo que están enseñando en sí es hechizos, lo que están enseñando es en sí ocultismo, y cosas que en las cuales el pueblo de Israel está prohibido practicar. Una persona que usa Kabbalah práctica está operando en el mundo de Asiyah, y por lo tanto el mal que adhiere a este buen voluntad se apega a él, y se apega a aquellas personas que se involucran con estos falsos o pseudos cabalistas. Su alma, y por lo tanto con la esperanza de ser purificada, está totalmente ensuciado con lo que es lo malo y la maldad. Cualquier percepción que obtiene de esa mezcla de verdad y falsedad se le apega a la persona y puede causar gran daño a la persona. En vez de lograr una percepción tan alta y elevada de pureza, es dejado en un estado de confusión y impureza. También es responsable y tiene lo que es la responsabilidad de traer calamidad sobre él mismo y sus descendientes. Interesante. Si un judío se convierte a otra fe, no por causa de lo que es concupiscencia o celo o el deseo, sino por causa que sus antepasados trataron de atar ángeles o demonios con juramento, permiso fue concedido para poder llevarlo y desviarlo. Esto dice Sefer Hasidim 204. Interesante. Conocí un descendiente del rabino Albo, gran Joseph Albo. E interesante, aparentemente en el mundo de uno de los descendientes de los Albos practicaba Kabbalah, misticismo. Es sin duda que muchos de los descendientes de este también se metieron y se convirtieron no solamente a un paso de cristianismo, sino también luego se metieron en lo que era santería y lo que es peor, paleros. Sí, amigos. Esto es lo que dice el Sefer Hasidim, donde resulta las consecuencias de los antepasados trae al resultado un desvío por causa de mezclarse con este mundo de lo que es Kabbalah. Aquellas personas que atan ángeles y demonios con juramento o con lo que se llama encantación o hacen consulta en la cual no tiene un fin bueno, muchos de ellos se involucraron en estas prácticas, se llegaron a convertir, se empobrecieron o murieron de una enfermedad horrificante, y ellos no, y sus hijos también. Eso también mencionado en el Sefer Hasidim 205. Yosef de la Reina y Shlomo Morco eran perfectos ejemplos de aquellos que perecieron por usando lo que era Kabbalah práctica, y esto lo podemos leer en Sha'arei Kedushah. En el siglo XV, Yosef de la Reina era una maestra o maestro de lo que era la Kabbalah práctica, que vivió en la Tierra Santa, y trató de usar estos poderes ocultos para traer la redención final. No solamente que él fracasó, sino que hizo daño en el proceso espiritualmente en ese procedimiento. Esto cuenta por la diferencia que vino a un gran grupo de judíos que se apostataron de la fe hebrea y se volvieron locos y cometieron suicidio. Shlomo Morco, un marrano portugués o anusim portugués, apareció que se sintió también lo que es la práctica de Kabbalah, que le dio gran poder. En 1532 presumió a una audiencia al rey
el rey Carlos V de España y el emperador romano, el santo emperador romano. El rey Carlos lo entregó a la Inquisición y Morco fue echado a fuego con la edad de 31 años. Cualquiera que hubiese muerto antes de los 50, incluyendo el gran escritor que reveló mucho de las cosas de lo que es Kabbalah en la actual, A.J. Kaplan, que su memoria sea bendita, también murió. Otro que también murió jovencito, él murió antes de los 50, otro que murió jovencito fue este gran también rabino que se menciona que murió a la edad de 30 y algo años, jovencito, y que aprendió a tener un conocimiento vasto de aún cosas futuras. Si uno ve que alguien está profetizando acerca del Mesías, puedes asegurarte que está practicando hechicería y que se ha involucrado con un demonio para invocar el nombre inefable, por causa que él turbió a los ángeles y a los demonios y le dijeron algo acerca del Mesías que habría de anunciarlo en el mundo y traer su propia vergüenza a él como a sus seguidores. También lo dice Sefer Hasidim 206. Ahora, teniendo esto en mente, ¿por qué estamos siguiendo personas que se llaman Kabbalah, buscando un secreto a revelar al mundo, un tipo de un hidush nuevo que va a venir al mundo? Estamos absorbiendo y siendo partícipes de estos grandes daños. Los demonios solamente comienzan con aquellos que comienzan con ellos, tales como escribiendo amuletos, atando a ángeles con juramentos, practicando hechizos, preguntando o haciendo preguntas en sueños, y por lo tanto uno no debe de involucrarse con estas prácticas, tan prácticas prohibidas, dice el Sefer Hasidim 469. No uses lo que es la Kabbalah práctica, aun siquiera para salvar su vida, porque eso le va a cortar la vida de uno. El que lo usa y sus descendientes, la vida de uno no tiene prioridad sobre el de otro. Uno no debe usar Kabbalah práctica, no sea que fue informado por Eliyahu Hanaví, que fue mostrado claramente con señales que es la voluntad de Dios, porque si no su alma será totalmente ensuciada. Los Tanaim y los Amoraim y los sabios de las generaciones antiguas usaron lo que es la práctica de Kabbalah de todas estas revelaciones o señales. En ausencia de tal permiso, uno no debe ni siquiera buscar adquirir el conocimiento, no sea que es tentado para usarlo. Por lo tanto, si me hacen la pregunta, ¿debo rabino para aprender la Kabbalah, los 72 nombres? Yo le digo, ustedes todavía no están firmados aquí espiritualmente, no tienen firmamento firme, ¿por qué se meten en cosas que no le corresponde? Vamos a formar lo que son las bases primarias antes de meterse tan profundamente espiritual. La gente quiere volar antes de poder caminar. Y sin embargo, los grandes cabalistas, que la cual la mayoría de estos hasidim siguen, el Arizal, prohibió tal práctica de Kabbalah y misticismo. Y sin embargo, rehusó a practicar, enseñar la Kabbalah práctica, aún a su más cercano maestro, el rabino Haim Vital, y eso que estudió sobre esto, y no lo recibió como una tradición del maestro. Vamos ahora a ver la parte de la literatura. En el curso de sus viajes, el rabino Hida vino a acercarse a una obra no publicada por el rabino Haim Vital al final de su vida. ¿Y qué es lo que dice? Voy a escribir y hablar lo que él dice. Vi un maravilloso manuscrito escrito por el rabino Haim Vital sobre el tema de la Kabbalah práctica y los nombres divinos. Y tomé prestado este libro y comencé a leerlo, involucrarlo. Y cuando comencé a entenderlo un poquito, me puse muy excitado. De repente me quedé dormido y en un sueño vi al rabino Haim Vital y me hizo una pregunta sobre este manuscrito. Y me respondió y me dio un vaso de beber y me desperté con un sentimiento feliz. Después de que Hida comenzó a preocuparse de que él no era digno de estudiar el manuscrito, inmediatamente lo regresó a su dueño. Esto está en Hida Ma'agal Tov 59. Este gran
santo erudito como el Gira, tenía miedo de estudiar el manuscrito de la Kabbalah práctica. Nosotros, que ni siquiera llegamos a lo que es la erudición del nivel del rabino Gira, ni la santidad, debemos de tener mucho más miedo. Todos los libros de la Kabbalah práctica, sea por manuscrito o imprenta, aunque tengan el nombre de los cabalistas famosos, son falsificaciones y sin duda tienen errores y están llenos de lo que es cambios. Aun si la obra es auténtica, tal como el Brit Menuchá y el Sefer Daziel Hamalá, que son los diferentes nombres de ángeles, y los Rishonim deliberadamente insertaron errores con el fin de hacer el libro inútil. Esto lo menciona en Sefer HaBerit, la parte 2 en Divrei Emet, capítulo 11, verso 2. Esto también aplica a lo que es el Zohar. Estamos hablando de algo serio. Entonces, ¿de qué uso es estudiar la Kabbalah si todo lo que le están enseñando es un gran error? Repitiendo errores. Aún, déjeme decirle esto, muchas de las cosas que estás oyendo por lo que es los centros de Kabbalah está basado en estos errores que estás repitiendo y está causando aún muerte prematura a muchas personas y que da daños económicos. Amigo mío, que usted está envuelto en lo que es los centros de Kabbalah o está metido en lo que es asuntos de Kabbalah, yo quiero que ustedes se miren que desde que ustedes comenzaron en lo que es en este mundo de centros de Kabbalah y cabalismo, mira los daños que le ha venido a su vida. Buscan como solución a su vida entrarse en lo que es este asunto del misticismo de Kabbalah pensando que lo han hallado. Y yo le digo que no es que lo que han hallado es daño y lo que es error para su alma. Pero ahí no termina. Divrei Emet, capítulo 11, verso 2. Unos pocos sabios de Israel, quien conocía parte de la Santa Torah, eran conocidos de haber sido estudiantes de la Kabbalah práctica, y en secreto por ellos mismos no lo usaron, excepto en casos no frecuentes que bajo ciertas condiciones eran con el fin de salvar al público o santificar el nombre. En su obra en la práctica Kabbalah, tales como el Rabino Chaim Vital y el Ramaz, nunca publicaron ni fueron la intención de publicar sus libros. Aquellos que publicaron sus libros acerca de la Kabbalah práctica, los nombres, lo que se llama las suertes, denegaron lo que era la sabiduría sagrada, causando que el público habría de tener piedra de tropiezo y por lo tanto profanar el nombre por invitando los ignorantes a ellos mismos a ser establecidos como hombres de milagros, hombres que obran maravillas. Muchos de estas obras de maravillas y nombres de estos libros fueron de fuentes impuras y involucraban lo que era el camino de los emoritas, aún hechicería. En el curso de los viajes a Yemen, el rabino Jacob Sapir halló un gran uso de los nombres y juramentos místicos y de buena suerte y comenzó a estudiar este asunto bajo el Jajam, un título de un rabino sefaradí conocido como el hombre de milagros. Un día el rabino Jacob entró al Jajam a su cuarto privado y comenzó a ver en sus libros secretos. Y a su horror encontró un juramento místico en el nombre del santo ángel Yeshua ben Miriam. ¿Quién es Yeshua ben Miriam? Jesús, el hijo de Miriam, y el Jajam, sin saber que este santo ángel era actualmente el fundador de la fe cristiana. El rabino Jacob le preguntó al Jajam basado en qué fuente se había traído toda esta información, y el Jajam admitió que él había copiado un manuscrito ismaelita de Ismael, así musulmán, que el rabino Jacob había aconsejado a Jajam a arrepentirse y él mismo a arrepentirse y abandonar estos estudios. Esto es claro que cuando uno está distanciado de los libros de la Kabbalah práctica, se libre de muchos daños. Y esto también ocurrió una vez con un rabino hasídico que también había tocado fuentes en todos sus aspectos visionarios de esto que habíamos leído anteriormente. Ahora, en el próximo video vamos a ver ahora el lado de impureza de lo que es la Kabbalah. Si el problema de la pureza tenemos problema, porque es una mezcla de bueno y malo,
Cuando veamos la parte de la impureza de la Kabbalah actual, vamos a encontrar que los problemas aumentan en dimensiones múltiples. Vea el próximo parte, la parte del lado de impureza en el próximo video. Shalom, shalom.